Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, hablando por esta Yananita y hoy Agenda Nacional. Viene como participante al amigo Andrés Fortunato, Reyes Fortunato, con quien tenemos que conversar antes de que parta de viaje sobre la situación que tiene el Tribunal Superior Electoral con las juntas municipales, que según el tribunal ellos ya terminaron y dice, ordenan entregar certificados a candidatos electos en comisión, ¿no? Dice, tras disponer el cómputo general definitivo, la Junta Central Electoral entregará el próximo mes de julio los certificados a los candidatos electos en las pasadas elecciones del 15 de mayo. Eso fue después que el pleno del organismo, dice, la Junta Central Electoral autoriza emitir el cómputo final. Pero eso fue después que el Tribunal Superior Electoral decide 366 casos que le fueron sometidos. Pero ayer estaba protestando allá Santo Domingo Este. ¿En qué está Santo Domingo Norte? El equipo Norte? de Manuel Jiménez. Bueno, Santo Domingo Norte, el que más resistencia hizo en principio fue Francisco Fernández. No porque los demás no tenían muchas cosas que demandar, sino porque él fue de los que tenía mayor apuro por aquello de los recursos económicos, como dice la Iglesia Católica, de dudosa procedencia, que allí participaron. Y hay que responderle a la gente que dio ese dinero. Porque el problema de los ayuntamientos en la mayoría de los casos es que muchos alcaldes se comprometen con grupos de poder económico para luego darle participación en la repartición del presupuesto municipal, que es lo que ha venido pasando allá. En el caso de nosotros, el Tribunal Superior Electoral ayer tenía el dispositivo de una sentencia, pero no tenía el cuerpo de la sentencia, la motivación de la sentencia. Y sin haber tenido la motivación de la sentencia, emite una instancia, un fallo, donde declara inadmisible una solicitud por asunto de tiempo, cuando todo el tiempo en términos procedimental se tomó en cuenta y se le expuso a ello primero que el 22 de enero la Junta Central Electoral falló un recurso de revisión que habíamos sometido. Perdón, ¿ese recurso lo presentaron ustedes? No presentamos nosotros. ¿Por qué? Porque no hubo reconocimiento del movimiento, teniendo el movimiento un 58.70% de las firmas que necesitaba para ser reconocido. Pero había una disposición de parte del presidente de la Junta Central Electoral y de parte de sectores del PLD de no reconocernos. Y a esos tribunales generalmente se va a recibir órdenes, se va a validar lo que quieren los sectores de poder, se va a legitimar, que es el peligro por el cual estamos nosotros atravesando. Y el Tribunal Superior Electoral va en el mismo camino. Usted sabe una cosa, perdona que le interrumpa, pero esa iniciativa que ustedes tomaron de hacer un movimiento municipal aislado de toda la partidocracia nacional es quizás el camino que hay que seguir en este país para radicalmente cambiar la podredumbre que tenemos en los partidos nacionales.
porque ellos, en la medida en que se fueron apoderando de la repartidera, se fueron olvidando de su relación con los representados y alejándose de sus propias bases, incluso la de sus propios partidos. Entonces, si nosotros, y yo quisiera que, si usted está de acuerdo, ayudáramos desde aquí a incentivar a las distintas comunidades que puedan estar escuchando este programa, a organizarse en eventos, en organizaciones locales, para que si el tejido nacional, el territorio nacional se llena de eso, el próximo paso es que el Congreso, porque esas jurisdicciones municipales tienen representación congresional, Correcto. no solamente son las alcaldías. De repente vamos a tener un Congreso que va a estar verdaderamente representando a las bases de la sociedad dominicana, y quizá a partir de ahí podemos cambiar el curso del país. Excelente. Nosotros el año pasado escribimos y dimos una conferencia sobre la revolución electoral. Tiene que producirse una revolución electoral mediante la toma de conciencia de los ciudadanos, de los municipios, de eso que usted acaba de plantear. En el sentido de que si existen 155 municipios, y esos 155 municipios, por lo menos el 60 o el 70%, tienen movimientos locales, pueden llevar a través de esos movimientos a los municipios y las municipios más representativos del sector, a las personas que se han fraguado en la lucha social, a los que tienen esa sensibilidad y entienden la problemática de esa comunidad municipal, que es lo que hay que buscar, porque ahora lo que ha ocurrido es que los partidos grandes han dominado ese tipo de elección, y lo han dominado porque imagínense un gobierno que acumule una cantidad de riqueza como la ha acumulado el Partido de la Liberación Dominicana en unos, ya podríamos hablar de 12 años, vamos para 16, ininterrumpidamente gobernando, y que el 10% del presupuesto nacional se retenga por las razones que todo el mundo conoce y de la manera que todo el mundo conoce, porque aquí el currículum de un funcionario no es el mérito y la profesionalidad como establece el artículo 142 de la Constitución de la República. El currículum es el clientelismo, el currículum es ser mi familia, mi familiar. El currículum es estar vinculado a alguien que esté sentimentalmente unido a mí o a algún amigo. O sea, aquí no hay en el Estado una intención de darle cumplimiento a ese postulado de la Constitución de la República. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una ejecución lo más eficiente posible. Entonces, al no ser así, nosotros descubrimos, o no descubrimos, llegamos analizando la situación, que teníamos que tener un movimiento municipal que nos permitiera llevar candidaturas congresuales y municipales. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí lo que pasó fue que en el municipio de Santo Domingo Norte se hizo un trasiego de boleta extraordinaria. Se aprovecharon de la inmensa cantidad de mesas que no pudimos tener delegados. Que es la tragedia de todas las unidades pequeñas. Y que la Junta, y que la nueva ley electoral y de partido va a tener que resolver. No es justo que si 3 partidos políticos reciben el 81% de los recursos que ha emitido la Junta Central Electoral en 19 años, cerca de 12,000 millones de pesos, los partidos pequeños tengan... La bagatela que le han estado entregando. Usted me entiende la situación. Entonces, una bagatela que le dan a los partidos pequeños, ¿cómo van a poner, por ejemplo, en el caso nuestro, 596 delegados? Eso tiene que pagarlo la Junta Central Electoral. Pero yo le pregunto una cosa, amigo mío. ¿Usted cree que debemos seguir con esa repartidera de dinero de los partidos políticos? Mire, perdón, si hay controles fiscales, yo entiendo que se puede continuar, porque ayudaría a que los partidos políticos, una vez concientizado la militancia, impidan que los recursos del narcotráfico y de la corrupción de otra naturaleza
llegue a los partidos. La democracia hay que financiarla, pero el financiamiento tiene que ser regulado. Nosotros nos iríamos por el lado de la regulación de esos financiamientos, que es lo que no se está haciendo. Un paréntesis otra vez. La función del regidor era honorífica. Yo estuve buscando en la Constitución y no hace ninguna referencia a la condición del regidor. No dice que es honorífica ahora. Tampoco dice que no lo sea. Ni la ley 176-07 tampoco lo dice. ¿Cuál es esa? La ley de los ayuntamientos, la ley 176-07, no establece tampoco las limitaciones económicas para los regidores, pero lo grande es que ellos violan, igual que los senadores y diputados, el artículo 140 de la Constitución de la República, que establece que las instituciones que manejan recursos no pueden hacerse ellos mismos ningún tipo de aumento ni disposición salarial. Sin embargo, lo hacen. Estos días salió el Senado, un grupo de senadores, hablando de que se iban a aumentar las pensiones cerca de un 10 o un 12%. Y eso es porque ya muchos cumplen tres periodos y pueden salir ya pensionados, y ahí hay que seguir con la cantidad de recursos que ellos manejaban cuando eran diputados. Mire, yo le hago la pregunta por lo siguiente, precisamente volviendo a la pregunta de si es conveniente mantener ese subsidio a la democracia, que significa que todos nosotros que contribuimos con nuestros impuestos a los recursos del Estado, estemos financiando la carrera política a los políticos. Porque si las funciones viniendo de abajo arriba, la primera función representativa es la del regidor frente a sus representados, en la unidad básica de la sociedad. Y si esa función es honorífica, o sea, vuelve a ser honorífica, el próximo escaño sería el congresional. ¿Y por qué no debía ser honorífico la función congresional? Bueno, la situación que se da en el caso congresional es el siguiente. El artículo 93 de la Constitución de la República, en su numeral 2, letras A, D y F, establecen la obligatoriedad del Congreso de aceptar o rechazar el informe del presidente de la República todos los 27 de febrero, vista el informe de la Cámara de Cuentas, que le sirve de base. Pero también dice que debe de supervisar todas esas cuentas, lo que quiere decir que un congresista tendría que pasarse el año entero trabajando, verificando a ver si la inversión que se hizo en la política pública del Poder Ejecutivo fue hecha conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Ese mecanismo de control... Y conforme a cómo se aprobó el presupuesto. Conforme a la ley de presupuesto. Entonces, ese mecanismo de control es tan importante que ellos se pasarían el año entero trabajando para rendirle cuenta al país de que lo que informó el presidente fue cierto o no fue cierto. Y ver en qué instituciones hubo falla, como ocurre, por ejemplo, en Taiwán. En Taiwán no hay 3 poderes, hay 5 poderes. Y uno de ellos es el poder de control y el poder de examen, lo cuarto y el quinto, donde toda persona que se va a nombrar tiene que ser conforme a lo que establece la ley, con currículum, la mejor persona es la que va al cargo público. Y los gastos son verificados. Ese sería un trabajo grande que ameritaría un salario. Pero la organización de las cámaras del Congreso no debe llevar a que todos los diputados, que por cierto escuché en uno de los programas de televisión a un diputado reclamar que cuando el presidente de la República llega a rendir cuentas, eso se depositan las memorias y se queda ahí. Es decir, eso no se lee, eso no se ve más. Se examina. Y entonces le estaba pidiendo que eso se reprodujera en el número suficiente para que a cada legislador le tocara un ejemplar completo. Pero eso sería un desperdicio enorme de papel, ¿no?
lo más lógico es que haya comisiones. Claro. Y que integrar entonces por profesionales con la competencia necesaria, pues entonces a esa comisión se le entregara el informe en las partes que debe ser examinada por esa comisión y así sucesivamente por las distintas comisiones. O sea, crear tantas comisiones como áreas se identifiquen como importantes dentro de lo que es el rendimiento del presidente de la República, de su tarea de ese año que acaba de transcurrir y que se supone que debe haberse regido con el presupuesto que le aprobó para ese año el Congreso. O sea, a ver si se cumplió eso, que generalmente no se cumple nunca. Nunca. Entonces, si se organizara eso, que obviamente no está organizado, entonces se haría, yo sí puedo decir que observé un caso de un legislador que obviamente estaba haciendo su cometido y se trata nada menos que el hijo de Winston Arnold. Okay, sí. Porque él le tocaba darle seguimiento a las inversiones del sector salud. Y yo lo vi asistir a varios programas en la televisión y reclamar que hasta tal fecha solamente se había invertido tanto, de tanto que se le había asignado. Y pues se ve que él llevaba entonces el control. Pues ese es el papel de un legislador. Si se hiciera así, se justificaría la inversión que se hace en pago de salarios, Sí. como también tienen que hacerlo los regidores. Los regidores tienen que trabajar, dividirse el sector de acuerdo a la cantidad de regidores que hay y establecer un mecanismo de control presupuestario de las inversiones que va a hacer el ayuntamiento, aprobarlo o rechazarlo. Los regidores tienen en los ayuntamientos las mismas funciones prácticamente en materia de fiscalización y control que tienen los diputados. ¿Cuánto dinero se ahorraría el país si tuviéramos regidores, diputados y diputadas, senadores y senadoras que respondieran al interés nacional? Bueno, pero yo le puedo decir algo. Yo entré como regidor del PRD en 1966 y fui regidor durante varios periodos honoríficamente. Yo presidía la comisión de planificación de la sala. Yo recuerdo. Y yo supervisaba todo lo que aprobaba la oficina de planeamiento urbano. Y salía de vez en cuando a chequear yo mismo algunas de las cosas de cierta importancia que lo ameritaba. Y detecté muchas veces errores o pequeños gazapos, ¿no? Que pasaban por la oficina de planeamiento urbano. Pero ahora lo que hay es contubernio Bueno. entre los alcaldes y los regidores. Y por eso es que hay candidatos a ser regidores que se gastan hasta 12 millones de pesos de campaña con tal de llegar a ser regidor. Y diputados con 40 millones de gastos. Cuando un diputado solamente se ganaría como 12 millones en 4 años. Es un gran negocio. Se ve que hay una gran repartición de pastel. De los recursos que el pueblo paga. No, y de las inversiones que hace el sector privado también. Correcto. Porque generalmente son dádivas que se pagan en esas esferas de decisión con tal de obtener una buena pro. Así es que se explica por qué hay tantas estaciones de expendio en los sitios donde no debían estar. Porque se pagan generosamente. Todo es comprado. Exactamente. Pero por cierto, ahí veo que esa estación que explotó el otro día, los vecinos están tirados calle al medio, dicen que no van a permitir que eso funcione. Con razón, ahí hubo muertos y heridos. Correcto. Y quieren que eso funcione otra vez en el mismo sitio, en la misma condición. No hay regulación, porque no hay cumplimiento de la ley, porque no hay conciencia, porque no hay vínculo con lo que realmente la sociedad está demandando. Cada vez más los dirigentes políticos y los líderes que van a cargos congresuales y municipales están más lejos de las aspiraciones del pueblo. Y esa es una gran preocupación mundial también. La pregunta es cómo logramos nosotros, antes de poder reconstruir todo el sistema de abajo arriba, como lo estamos describiendo, ¿no? Ajá. Que vaya extendiéndose en todo el territorio la formación de
entidades, movimientos municipales que puedan llevar diputados al Congreso Nacional y que eso cambie la forma en que se maneje la política nacional. Pero nosotros necesitamos cambiar, antes que eso suceda, la estructura de los organismos de justicia, porque no podemos seguir al margen del Estado de Derecho en la forma que lo estamos haciendo. Y la verdad que no tengo una idea de cómo podemos hacer eso. Bueno, yo pienso que hay fórmulas que hemos estado nosotros experimentando. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de un amplio programa nacional de elevación cívica de la población mediante la repartición y discusión de la Constitución de la República y la misma ley electoral. Porque aunque haya que modificarla, hay muchas cosas buenas que si se hacen esto podría cambiar. Nosotros pensamos inclusive que más que muchas leyes y mejorarla, lo que vale es aprender. Un programa de educación cívica. Un programa de educación cívica nacional masiva, que el pueblo se empodere. Aquí hay muchas instituciones de la sociedad civil que lo podrían hacer. Aquí hay sindicatos, aquí hay muchos profesores universitarios, hay muchas universidades. Aquí hay mucha gente preocupada que no ha podido coordinar acciones en beneficio del país, que es lo que hay que buscar. La gente aquí le ha cogido miedo a la palabra política por lo mucho que se han embarrado en la mayoría de los casos los políticos. Y entonces los indiferentes hay que dar un paso al frente y asumir la responsabilidad. En esta democracia hay que aprovecharla para eso. Y eso es lo que pide la Constitución de la República, decíamos ayer en el artículo 216. La formación de la voluntad ciudadana, ese es un requisito que plantea la Constitución de la República, y para eso se le dan a los partidos políticos las ayudas, y para eso los partidos políticos deben invertir el 20% de esa cantidad de dinero, y los locales están cerrados. Tengo entendido que el Tribunal Constitucional pidió que la Constitución se repartiera en las escuelas. Eso pues lo vimos, y lo vimos con buen ojo, porque debe hacerlo. Inclusive debería de hacer coordinación el Tribunal Constitucional con todas las universidades y liceos y darle seguimiento a eso. Porque nosotros, por ejemplo, en la Fundación de Militares Constitucionalistas, hicimos hace 2 años una premiación para unos trabajos sobre esa dirección y trabajó mucha gente del país. Y ahora para el 6 de noviembre lo vamos a hacer también. Vamos a poner nuestro granito de arena. Lo importante es que cada sector coordine la forma en que puede llevar a cabo un trabajo de mejorar la conciencia nacional. Bueno, pues vamos a concentrarnos en eso. Yo le deseo buen viaje y vamos a proseguir con ese proyecto, a ver cómo buscamos patrocinadores y nos acercamos entonces a algunas de las entidades del sector privado que están en disposición de hacer esa contribución a la nación. Esa es una necesidad para todos. Buen viaje. Gracias, arquitecto, gracias. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.